El primero es la combinación de los estados contables. Esto traducido a un ejercicio práctico es la suma, ¿m? Línea por línea, como decía la resolución técnica. Luego, como hicimos esa suma, luego tenemos que comenzar las eliminaciones. Lo primero que se elimina es la inversión de la controladora y el capital de la subsidiaria. Luego se eliminan los saldos y las transacciones que ocurrieron entre las empresas del grupo. Y finalmente se realiza la medición y la presentación de la participación no controlante. Como consecuencia de todo eso, de todo ese procedimiento de consolidación, nosotros estaríamos obteniendo los estados contables consolidados. 700, esto estaría todo dentro de los párrafos 784, 785, 805 y 806. Ese es el procedimiento de consolidación y ahora lo vamos a ver con un ejercicio práctico. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Recuerdan esto de lo que hablamos en la clase anterior? A ver que no tengo el ejercicio abierto. Esperen un minuto. Pensé que ya lo tenía abierto. Ah, sí, lo tengo. Ah, a ver aquí. Si yo hago así. Ahí están viendo el ejercicio, ¿verdad? ¿Están viendo el ejercicio? Sí, profe. Muy bien. La situación en la que vamos a trabajar es que la empresa A, sociedad anónima, tiene el 75% de los derechos de voto para formar la voluntad social de la empresa B. La empresa A, consecuentemente, por este análisis y por otros elementos que nosotros tenemos, que hemos tomado conocimiento, es la controladora, es la controlante, es la empresa matriz, digamos, ¿sí? Tiene poder sobre las actividades relevantes de la empresa B. Entonces se ha verificado la situación de control y como se ha verificado la situación de control, corresponde ahora consolidar los estados contables. Y luego tenemos la empresa B, que es la empresa subsidiaria, la empresa controlada, la empresa filial. Los estados contables de la empresa A y los estados contables de la empresa B son los que se van a consolidar, porque son los que de alguna manera forman el grupo económico. Y después está la empresa B, que tiene un interés minoritario en la participación, perdón, la empresa C, que tiene un interés minoritario, es la participación minoritaria o son los accionistas no controlantes dentro de la empresa B. O sea, el total del patrimonio de la empresa B corresponde en un 75% a la empresa A y en un 25% a la empresa C. Esa sería la situación en la que nosotros estamos, ¿sí? El patrimonio de la empresa B, como ustedes lo están viendo acá, que en este caso tiene un total de 100.470, corresponde en un 75% a la empresa A, que es la controladora, la controlante o la matriz, y con ese valor, digamos, le corresponde el 75.353 pesos respecto de ese patrimonio. Y el 25% restante corresponde a la empresa C, 25.117. Cuando hacemos este análisis a nivel del capital, de nuevo el capital de la empresa B es de 99.270, por ciento corresponde a la empresa A, son 74.453 pesos y el 25% restante corresponde a la empresa C, son 24.817 pesos. El mismo análisis hacemos respecto de los resultados, son 1.200 pesos los resultados de la empresa B, el 75% le corresponde a la empresa A, son 900 pesos, y el 25% restante le corresponde a la empresa C, son 300 pesos. Esos son los datos con los cuales nosotros comenzamos este ejercicio práctico. Además de esos datos, tenemos otro dato que dice la empresa A obtuvo un préstamo de la empresa B por 400 pesos.
ese préstamo ha devengado un interés de 100 pesos. Esos son los datos. Entonces nosotros comenzamos a aplicar ese procedimiento de consolidación del que hablábamos hoy y lo primero que dice el procedimiento es combina. Combina los estados contables, o sea, combinar los estados contables de la empresa controladora y de la empresa controlada. ¿Cómo combinamos los estados contables? Vamos a sumar línea por línea los estados contables de la empresa A y los estados contables de la empresa B. Por ejemplo, para el agrupamiento caja y bancos, la empresa A tiene 190.000 pesos, la empresa B tiene 10.000 pesos en sus estados contables. Esto cuando nosotros analizamos las empresas, digamos, en su individualidad jurídica, es correcto y por eso los estados contables dicen esos importes, pero cuando analizamos el grupo económico tiene 200.000 pesos para el agrupamiento caja y bancos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Bien. Y así vamos con todos los agrupamientos. Cuentas por cobrar a clientes, 3.177 de la empresa A, 6.600 de la empresa B. Y cuando nos vamos al consolidado son 9.777 para el grupo económico. Acá viene uno de las, digamos, de los agrupamientos donde tenemos que tener cuidado, créditos con partes relacionadas. Allí están los 400 pesos, que fíjense que están dentro del activo de la empresa B, porque fue la empresa B la que le concedió el préstamo a la empresa A, o sea, es la empresa B la que tiene el derecho a cobrar respecto de la empresa A. Entonces, por esa razón, esos 400 están ahí. Por ahora los dejamos así, después vamos a ver qué hacemos con esos 400, pero fíjense que cuando llegamos al consolidado eso no está. Por ahora lo dejamos ahí y continuamos, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es el tratamiento que tenemos para esos 400. Seguimos con bienes de cambio, tenemos 390.000 pesos de la empresa A, 50.000 de la empresa B, el consolidado es 440 y así sucesivamente con todos los agrupamientos. Fíjense que acá en las deudas de la empresa A están de nuevo los 400 de ese préstamo que obtuvo de la empresa B. Entonces, para la empresa B es un crédito y por eso lo tiene acá. Y para la empresa A es una deuda y por eso tiene ese importe aquí presentado. Muy bien, seguimos con eso. Fíjense que tenemos el patrimonio neto de la empresa A, 494.600, el patrimonio neto de la empresa B y los resultados. Allí también vamos a tener un tratamiento posterior, pero en principio nosotros podríamos hacer, yo no lo hice acá, pero podríamos hacer una columna como de subtotal, por así decirlo, subtotal de la suma, y luego seguir con los restantes pasos. Yo aquí no lo hice, pero si quieren, si les ayuda, podrían agregar una columna acá donde pondrían una especie de subtotal, ¿no? Bueno, con los resultados hacen exactamente lo mismo. La empresa A, la empresa B. La empresa A tuvo 88.900 pesos de venta. La empresa B tuvo 50.690 pesos de venta. El consolidado es 139.590. El costo de venta. Y allí vamos a tener también, fíjense que tenemos el resultado, los gastos operativos para una empresa para la otra, el resultado de la inversión que lo tiene la empresa controlante, esto es lo que le correspondía, digamos, a la empresa controlante respecto del resultado de la empresa controlada, intereses positivos, negativos, impuesto a las ganancias y así terminamos. El resultado de la empresa controlada es
1.200 pesos. De la suma algebraica de las ventas, costo de venta, gasto operativo, 1.200 pesos. La atribución de ese resultado, como ya lo vimos al principio, le corresponde a los socios de la controladora el 75% y esos son 900 pesos, y a los socios no controlantes le corresponde el 25% restante y esos son 300 pesos. Hasta ahí, ¿qué hice? Simplemente el primer paso. Combiné los estados contables. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Muy bien, vamos entonces con el segundo paso. Hay que eliminar la inversión de la controladora y eliminar el capital de la subsidiaria. ¿Mm? Vamos entonces a hacer esta eliminación. Eliminar la inversión de la controladora y el capital de la subsidiaria. La inversión de la controladora está acá, 75.353. Inversiones en subsidiarias, entonces lo voy a eliminar. Como es una cuenta de activo, la manera de eliminarlo contablemente es haciendo una anotación en el haber por 75.353, y cuando llegamos al estado consolidado, ese agrupamiento es cero. ¿Por qué lo voy a eliminar? Porque cuando nosotros analizamos el estado contable de la empresa controladora, que tiene una inversión en subsidiarias, es correcto que la inversión esté presentada en el activo de la controladora en el agrupamiento participaciones permanentes, ¿no es cierto? Eso es correcto cuando miro los estados contables de la controladora en forma individual. Ahora, cuando nosotros miramos el patrimonio del grupo, esa inversión no corresponde desde la mirada del grupo. ¿Por qué no corresponde? Porque nosotros ya con el primer paso incorporamos todo el patrimonio de la empresa B. Cuando hicimos esa combinación, ya fuimos incorporando todo el patrimonio. Entonces, esta inversión que tiene la controladora es una duplicación. Estoy computando dos veces lo mismo. Acá estoy computando el 75% del patrimonio de la empresa B, y en el primer paso de la consolidación yo incorporé el 100% del patrimonio de la empresa B. Entonces, esto representa una duplicación. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Bien, entonces ahora lo eliminamos, anotamos en el haber y el consolidado nos queda en cero. Y si ustedes recuerdan, decía, eso sería eliminar o eliminación de la inversión de la controladora. Ahora me falta eliminar el capital de la subsidiaria. Vamos a eliminar el capital de la subsidiaria. El capital de la subsidiaria es 99.270. Ese es el patrimonio, el capital total. Lo voy a eliminar completamente por la misma razón. Acá la duplicación se presenta, fíjense que acá la duplicación se presenta en la controlada, en la controlada, mientras que acá la duplicación se presentaba en la controladora. Pero el argumento por el cual voy a eliminar es el mismo. O sea, dentro de este patrimonio está el aporte de la controladora y ahora nosotros ya tenemos combinado los dos patrimonios. Entonces, esto está representando una duplicación. Como es una cuenta de patrimonio neto y tiene un saldo en el haber, para eliminarla en la contabilidad la voy a anotar en el debe. Y lo mismo va a pasar con el resultado del periodo de la controlada. Lo voy a eliminar y lo voy a anotar en el debe. Cuando hacemos eso, fíjense que el patrimonio consolidado en esta línea de capital, es el patrimonio neto, el capital de la controladora y los resultados de la controladora. Por ahora, eso es lo que tenemos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Sí. Muy bien.
Con eso entonces acabamos de hacer la eliminación completa, o sea, inversión de la controladora y capital de la subsidiaria. Ahora vamos a hacer la eliminación de saldos y de transacciones intragrupo. Saldos y transacciones intragrupo. Muy bien. Entonces, los saldos y las transacciones intragrupo tienen que ver con esta operación que realizaron las empresas entre sí. El préstamo que le concedió la empresa la empresa B a la empresa A por 400 pesos, esa es la operación, los saldos, digamos, ¿no? Y el préstamo ha devengado intereses por 100 pesos, entonces eso también tiene que ser eliminado. Saldos y transacciones. Muy bien. Entonces ahí venimos y decimos, la empresa controlada tiene ese crédito de 400 pesos en su activo y la empresa controladora tiene esa deuda en el pasivo por 400 pesos, la deuda del préstamo, digamos, ¿no? Por 400 pesos. Entonces vamos a eliminar esa deuda y vamos a eliminar ese crédito. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El crédito de la controlada lo vamos a anotar en el haber y la deuda de la controladora lo vamos a anotar en el debe. Esto que yo les digo, lo vamos a anotar en el debe, lo vamos a anotar en el haber y que acá les aparece dentro de lo que se llama ajustes de consolidación, son todos ajustes extracontables. Es decir, esto es una hoja de trabajo y así la hoja de trabajo, como ustedes la ven, es todo lo que van a tener como documentación, si quieren, como prueba del procedimiento de consolidación. Es decir, el grupo económico en sí mismo es un sujeto contable porque emite estados contables, pero no tiene un libro diario donde nosotros podamos hacer estos asientos. Las empresas individualmente consideradas sí tienen sus registros contables y tienen sus estados contables individuales y de ese modo esa, esa registración y esos estados contables son la primer documentación o prueba para este procedimiento de consolidación. Pero para los ajustes de consolidación propiamente dicho, que es lo que estamos analizando ahora, no hay un libro diario donde nosotros podamos registrar estos asientos. Esta hoja de trabajo que ustedes están viendo es todo lo que van a tener. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Con lo cual tienen que ser muy prolijos, porque acá estamos viendo un ejemplo muy sencillo, pero en las empresas reales se darán cuenta que este procedimiento es bastante complicado. Bueno, muy bien. Entonces, dimos de baja el crédito, con lo cual tenemos el cero aquí en los estados consolidados. Dimos de baja la deuda, con lo cual tenemos el cero aquí en los estados contables consolidados del grupo económico. Es decir, el grupo económico no tiene ese crédito ni esa deuda. Y luego continuamos con el proceso de consolidación que implica dar de baja los intereses. Los intereses están en el estado de resultados. Entonces, la empresa controladora tiene esos intereses como intereses negativos porque es la que adeuda y la empresa controlada tiene esos intereses como intereses positivos porque es la beneficiaria, digamos, de la que concedió el préstamo, digamos, ¿no? Entonces, nosotros ahora, desde el punto de vista del grupo económico, ninguna de las dos obtuvo ese resultado. O sea, cuando nosotros analizamos las empresas individualmente consideradas, esos intereses existen como intereses negativos para la controladora y existen como intereses positivos para la controlada. Cuando nosotros nos cambiamos de posición y vamos a mirar el patrimonio del grupo, ese interés no existe, ni el positivo ni el negativo. Entonces tenemos que eliminar este
esta anotación que yo estoy haciendo en el debe es para eliminar ¿qué cosa? ¿El interés de la controladora o el interés de la controlada? De la controlada. De la controlada, correcto. Porque estoy haciendo una anotación en el debe para eliminar el interés positivo que tenía una anotación en el haber. Y ahora voy a hacer una anotación en el haber para eliminar el interés de la controladora. ¿De acuerdo? O sea, el interés de la controladora era negativo, tiene una anotación en el debe, la voy a eliminar haciendo una anotación en el haber. Como consecuencia de eso, entonces, el agrupamiento de intereses positivos me queda depurado y también me queda depurado el agrupamiento de intereses negativos, que como ustedes saben, acá porque estamos viendo las cuentas, pero en realidad todo esto estaría dentro del agrupamiento resultados financieros y por tenencia. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Muy bien, entonces hicimos la eliminación de los saldos que tienen que ver con los créditos y las deudas. Hicimos la eliminación de las transacciones que tienen que ver con los intereses también. Y ahora vamos a hacer la medición y la presentación de la participación no controlante. El último paso que tenemos para este procedimiento es la medición y la presentación de la participación no controlante. Recuerden que si nosotros hacemos, digamos, una mirada de todo el proceso, aquí unimos los estados contables, aquí hicimos la eliminación de la inversión y del capital de la subsidiaria, aquí eliminamos los saldos y las transacciones y ahora me está quedando informar correctamente, porque en realidad ya está, al haber hecho esa combinación inicial de los estados contables ya está, pero no está expuesta de manera correcta. Entonces, para exponerlo de manera correcta, vamos a hacer la medición y la presentación de la participación no controlante. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer separando dentro del patrimonio neto el patrimonio que corresponde a los socios no controlantes. La participación dentro del patrimonio neto de los socios no controlantes. La participación de los socios no controlantes para el capital es de 24.817, eso lo sabíamos acá. Fíjense que el capital de la controladora en la empresa controlada, la participación era de 74.453 y la participación de la no controladora en la empresa B era 24.817. Y en los resultados lo mismo. El resultado de la empresa no controladora era de 300. Entonces lo que hacemos ahora es reconocer ese capital y reconocer ese resultado explícitamente, explícitamente para la empresa no controlante. Y con eso, nosotros, si hicimos bien las cosas, deberíamos lograr la igualdad entre el debe y el haber, asumiendo que esto es la aplicación del método de la partida doble. Deberíamos lograr la igualdad entre el debe y el haber, y eso nos demuestra que, al menos numéricamente, el procedimiento de consolidación es correcto. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ¿Preguntas hasta acá? Yo les voy a dejar, este ejercicio todavía no está publicado en el aula, pero ahora, digamos, a la noche lo voy a publicar para que lo tengan a modo de ejemplo. Es un ejercicio muy sencillo, el proceso de consolidación en las empresas reales es bastante más complejo, pero la idea aquí es entender de qué hablamos cuando hablamos de estados consolidados. Los estados consolidados son aquellos que corresponden al grupo económico y por lo tanto representan los activos y los pasivos del grupo económico
la participación de la empresa controlante, la participación de las empresas no controlantes dentro del patrimonio de las empresas controladas y los resultados, ingresos, gastos, ganancias y pérdidas si hubiera, que corresponden al grupo económico. Independientemente, fíjense que el estado de resultados consolidados no hace esa distinción, independientemente si ese resultado corresponde a la empresa controladora o a la empresa controlada. Es decir, se muestra el resultado obtenido por el grupo económico. La atribución del resultado para los accionistas no controlantes se muestra en la parte del patrimonio neto. Ahí estoy diciendo que dentro de estos 5.700 hay 300 que corresponden a los accionistas no controlantes y 5.400 que corresponde a los accionistas controlantes. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Muy bien. Dejamos este tema por acá y continuamos. Bueno, así llegamos a los estados contables consolidados, que era el último paso. Y a esos estados contables, acá nosotros lo estamos viendo bajo la forma de hoja de trabajo, pero en realidad a esa hoja de trabajo después tenemos que darle la forma que ya sabemos y para eso tenemos el informe de FAPSE que nos va a decir cuál es, digamos, el modelo para los estados contables consolidados. Pero es el mismo parecido, es el parecido al que ustedes ya prepararon del estado de situación patrimonial, el estado de flujo, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo. Simplemente decirles que después de esa hoja de trabajo, yo a todo esto le tengo que dar un formato contable, un formato correcto, digamos. Esto es toda una hoja de cálculo, pero yo después le tengo que dar el formato que corresponde a los estados contables consolidados. Y cuando le doy ese formato, va a aparecer, digamos, algo que allí no era necesario porque eran solo cálculos, como les dije, pero dentro de la información complementaria vamos a tener que revelar, vamos a tener que escribir una nota para revelar cuáles son los supuestos que nosotros hemos utilizado para determinar que la controladora tiene control sobre la controlada o sobre la subsidiaria. ¿Cuáles son los juicios y los supuestos que nosotros hemos utilizado para, de alguna manera, verificar, validar que la controladora tiene control sobre la subsidiaria? Y también la composición del grupo, entre otras informaciones que tienen que dar. Yo les resalté esas dos porque a los efectos de lo que nosotros estamos viendo acá es lo más interesante, pero tienen otra información también que proporcionar. Pero fíjense que lo primero que hay que establecer o informar a los lectores es cómo se verifica la situación de control, porque eso es lo que de alguna manera abre la puerta a la necesidad de la consolidación. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, vamos con influencia significativa. Nosotros habíamos comenzado a hablar en la clase anterior de lo que era control. Avanzamos sobre el procedimiento de consolidación. El control ejercido de forma individual o unilateral es lo que habíamos hablado en la clase anterior y lo que hoy hicimos a través de un ejercicio práctico. Otra situación que se puede presentar es la situación de influencia significativa y para determinar la situación de influencia significativa tenemos parámetros cualitativos y parámetros cuantitativos. Bueno, lo primero, recordar, esto lo habíamos leído en la clase anterior, pero recordamos que la existencia de influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la participada sin llegar a tener el control ni el control conjunto, o sea, no tiene el control individual y tampoco tiene el control conjunto de la participada, ¿no es cierto? Eso es influencia significativa. Tiene, como su nombre lo indica, influencia, es decir, un poder, una inclinación para intervenir en las decisiones.
pero no controla las decisiones. Como les decía recién, tenemos parámetros cuantitativos. El parámetro cuantitativo es el del 20%, es decir, hay una presunción expresa de la normativa contable de que una participación del 20% estaría poniendo en evidencia una situación de influencia. Tener el 20% de la participación en una empresa estaría dando evidencia de una situación de influencia significativa. Dice, a menos que pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe, es decir, ese parámetro del 20% no es absoluto. Es una presunción, a menos que pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe. A la inversa, se presume que la entidad no tiene influencia si posee una participación menor del 20%, a menos que pueda demostrarse claramente que existe tal influencia. Es decir, esa presunción no es absoluta. Nosotros en las dos situaciones, tanto que tengamos el 20% de la participación como que tengamos una participación menor al 20%, en las dos situaciones igualmente tenemos que de alguna manera ir más allá de ese número del 20% y revisar, verificar a otros parámetros que son los parámetros cualitativos para confirmar la situación de influencia significativa. Dice, aunque ninguna de las circunstancias sea concluyente, ni la lista referida a continuación resulte taxativa, la influencia significativa de una entidad sobre otra puede ponerse de manifiesto a través de la representación en el órgano de administración, o sea, el hecho de que una empresa pueda designar o tener en el directorio de la empresa participada una persona, está dando cuenta de ese poder de intervenir, ¿sí? Poder de influenciar, de alguna manera orientar las decisiones que se toman en esa empresa participada. La participación en los procesos de fijación de políticas, entre los cuales se incluyen la participación en las decisiones sobre dividendos y otras distribuciones, la existencia de transacciones de importancia relativa entre la entidad y la participada, el intercambio de personal directivo o el suministro de información técnica esencial. Todo eso son elementos que estarían dando cuenta de la existencia de influencia significativa. ¿Está? Denme un minuto, ya continúo.
Bueno, perdón por la interrupción, pero tuve un inconveniente. Bueno, negocios conjuntos. Entonces, esta es la última figura que nos toca analizar dentro de lo que es la integración económica, es decir, analizamos la situación de control, analizamos la situación de influencia significativa y ahora analizamos la situación de negocios conjuntos. Lo primero que tenemos que hacer acá en esta, para descubrir, para validar, para verificar que existe una situación de negocio conjunto, es identificar el negocio conjunto, clasificarlo y luego contabilizarlo de acuerdo a esta clasificación que estamos haciendo acá, ¿no es cierto? Para lo que son los negocios conjuntos, esto también lo habíamos empezado con las definiciones, si ustedes recuerdan, en una de las primeras diapositivas, y acá lo que estamos haciendo es profundizar esas definiciones. Lo primero que tenemos que recordar es que los negocios conjuntos podían ser societarios o no societarios, a eso hace referencia la clasificación, y cuando hablamos de negocios conjuntos societarios, tiene que ver con una participación de la empresa controladora, que en este caso son dos o más empresas controladoras, sobre la empresa subsidiaria, y esa participación de negocio, en el negocio conjunto a las empresas controladoras les permite tener el poder sobre las actividades relevantes. Esa es una de las formas. La otra de las formas son los acuerdos contractuales, que esto lo mencionamos en la clase anterior y estamos hablando de la unión transitoria de empresas o estamos hablando de los consorcios de cooperación o de las agrupaciones de colaboración. Ese serían, en ese esquema es el que estamos ahora. Negocios conjuntos de forma societaria o negocios conjuntos de forma no societaria. Muy bien. Entonces, los criterios que una entidad utiliza para identificar el negocio conjunto lo van a encontrar en los párrafos 8.12, 8.13 y 8.15. Ahora los vamos a repasar. La clasificación es lo que yo les mencioné recién. Un negocio conjunto no societario es el que está instrumentado a través de un contrato asociativo y el negocio conjunto societario es el que está instrumentado a través de una sociedad. Resolución técnica, el párrafo 8.12, que es el que nos permite a nosotros identificar si la empresa en la que nosotros estamos trabajando es parte de un negocio conjunto, nos dice, un negocio conjunto tiene las siguientes características. Las partes están obligadas por un acuerdo contractual que da lugar a entidades con personalidad jurídica, eso es un acuerdo societario, o sin personalidad jurídica, un acuerdo no societario. Ese acuerdo contractual, societario o no societario, otorga a dos o más partes el control conjunto sobre el acuerdo. El acuerdo contractual otorga a dos o más partes el control conjunto cuando esas partes deben actuar conjuntamente para dirigir las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos del acuerdo, es decir, las actividades relevantes. Y B, las decisiones sobre las actividades relevantes requieren del consentimiento unánime de las partes identificadas en el inciso inmediato anterior. Entonces, un acuerdo contractual que vincula a dos empresas que dos o más que en forma conjunta van a controlar a otra empresa o un acuerdo contractual que vincula a dos o más empresas para hacer una obra, para prestar un servicio, para llevar adelante algún tipo de actividad, eso nos pondría en la situación de negocio conjunto. Aquí está lo que yo les decía, los acuerdos contractuales vienen instrumentados a través de uniones transitorias, consorcios, todo lo que les anticipaba recién. Y esto es lo que nosotros deberíamos tener en cuenta a los efectos contables cuando estamos analizando un negocio conjunto. Son, como ustedes pueden ver ahí, son distintos párrafos que están en la RT 54. Les voy a pedir que después los lean a todos con detenimiento cuando estén estudiando por varias razones. En primer lugar, porque una de las razones por las cuales están acá es porque quieren aprender
cómo presentar estados contables cuando la empresa forma parte de negocio conjunto. Y en segundo lugar, creo yo, que porque quieren aprobar esta materia de modo tal de poder obtener el título de contador público. Y para que esos dos objetivos se cumplan, ustedes tendrían que tener ese compromiso de luego, con tranquilidad, cuando están estudiando, leer cada uno de estos párrafos. Son muchos párrafos, los que están vinculados con todo esto en este cuadro que ustedes están viendo para poder entender qué es lo que debemos hacer según la situación en la que nos encontramos. La primera situación en la que podemos estar es que estamos en un negocio conjunto no societario. Esto significa que estamos en una unión transitoria, en un consorcio de cooperación o en una agrupación de colaboración. Si nosotros estamos presentando los estados contables de una empresa que en ese negocio no societario es controladora, entonces vamos a presentar la participación en los activos, pasivos, ingresos y gastos, también una revelación en notas y también eso sería la presentación en los estados contables. Y para esa presentación en términos de medición implicaría el control que tenemos sobre los activos y la obligación de los pasivos en los importes contables que sean determinados. Acá para determinar los importes contables tenemos que hacer la proporción que le corresponde a cada una de las controladoras y eso se va a presentar dentro de los estados contables de la controladora. Es decir, el negocio conjunto no societario, para que ustedes tengan una idea más simplificada, creo yo, al menos, es un patrimonio en condominio. Es decir, que hay varias empresas que son propietarias de un patrimonio, que sería el negocio conjunto, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a presentar los estados contables y somos controladoras, empresas controladoras de ese negocio conjunto, vamos a medir la proporción que nos corresponde en ese negocio conjunto y lo vamos a incorporar a los estados contables de la controladora. Del mismo modo, aquí es donde dice activos y pasivos conjuntos multiplicados por el porcentaje de su participación. Muy bien. Si fuéramos la empresa no controladora, la situación es la misma, solo que nosotros vamos a tener una participación menor, digamos, y no vamos a presentar el estado consolidado en forma conjunta. Eso es cuando nosotros estamos en la situación de no controladora para activos y pasivos determinados. Si nosotros somos no controladora simplemente, cuando vamos a presentar el estado de situación patrimonial de las empresas no controladoras, vamos a tener en el activo no corriente la participación del negocio conjunto y esa participación en el negocio conjunto va a estar determinada a su costo de adquisición. Es decir, no va a haber estados contables consolidados con el negocio conjunto. Esa sería la situación en la que estaríamos acá, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un negocio conjunto de carácter societario? Es decir, hay dos o más controladoras que tienen una participación sobre una empresa subsidiaria que está controlada en forma conjunta. Entonces allí vamos a hacer, cuando estamos presentando los estados contables de la controladora, en el estado de situación patrimonial no corriente, vamos a presentar la participación en el negocio conjunto societario. En el estado de resultado vamos a presentar el resultado de la inversión. Y si hubiera los resultados diferidos en el estado de evolución del patrimonio neto. Todo a los valores patrimoniales proporcionales. Si nosotros estamos en la posición de no controladora, pero tenemos una influencia en ese negocio conjunto, la situación sería la misma. Y si estamos en la posición de no controladora sin influencia, entonces allí vamos a presentar dentro del activo no corriente, no en el agrupamiento participaciones en el negocio societario, sino en el agrupamiento inversiones financieras directamente, como si fuera una colocación en acciones, algo parecido a eso. Esa es la lectura que hace
la RT54, y el mismo tratamiento le vamos a dar en el estado de resultado, es decir, vamos a presentar el resultado que se obtiene en ese negocio conjunto en el agrupamiento de resultados financieros. Todo esto con la correspondiente revelación en notas. Esas serían entonces de alguna manera las múltiples situaciones en las que nosotros nos podríamos encontrar si somos parte, si la empresa en la que nosotros trabajamos forma parte de un negocio conjunto. La primera clasificación, como ustedes ven allí, es considerar si es societario o no societario. La segunda clasificación que hay que hacer para poder entender qué es lo que debemos hacer es si está ejerciendo dentro de ese negocio no societario el rol de controladora conjunta o de no controladora. Y a partir de ahí empezamos a ver qué es lo que le corresponde a cada situación. ¿Estamos bien hasta ahí? Es mucha información, pero por eso es necesario que ustedes después se pongan a leer con más tranquilidad cada uno de los párrafos para ir de alguna manera terminando de cerrar esta idea que ahora está muy sintetizada en este cuadro que ustedes están viendo. ¿Preguntas hasta acá? No por el momento, profe. No por el momento, muy bien. Esa es la frase adecuada, no por el momento. Muy bien. Después cuando tengan las preguntas, entonces me escriben o las vemos. A ver, hoy es martes, o sea, nosotros estaríamos teniendo el jueves la próxima clase, así que ahí también tendrían oportunidad de las preguntas. Bueno, acá simplemente es un repaso del procedimiento ordenado de otra manera para, digamos, todo esto que estuvimos hablando acá, ordenado de otra manera. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ver las características del negocio conjunto en el que participa la empresa, qué dice el acuerdo contractual, ver si es una unión transitoria, si es un consorcio de cooperación, si es una agrupación de colaboración o si está instrumentada a través de sociedades controladoras. Una vez que nosotros tenemos todo eso, podemos clasificar si el negocio conjunto es societario o no societario. Vamos a verificar la situación de control. Entonces vamos a verificar que las controlantes, las co-controladoras, tengan la actuación conjunta para dirigir las actividades relevantes. Vamos a controlar en el caso de los acuerdos no societarios la decisión unánime y en este sentido, si ustedes recuerdan la clase anterior, cuando yo empecé esta unidad, los voy a volver atrás un minuto. Fíjense que hablábamos de la agrupación de colaboración, hablábamos de la unión transitoria y hablábamos de los consorcios de cooperación. Y hablábamos de la forma en que se toman las decisiones. Esto es lo que en ese momento yo trataba de resaltarles porque es lo que de alguna manera luego nos va a determinar si estamos en situación de negocio conjunto o no estamos en situación de negocio conjunto. Y en el caso de que lo estemos, si estamos en situación de controladora o de no controladora. ¿Se entiende lo que digo? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Es mucha información, pero después cuando ustedes se pongan a leer todo esto y a tratar de ordenar y háganlo, y les digo por dos razones, de nuevo, porque entiendo que lo primero es aprender cómo preparar los estados contables en el caso de que a ustedes les toque trabajar en una empresa que hace negocios conjuntos, pero lo segundo es aprobar esta materia para que puedan recibirse y está claramente marcado que el segundo parcial va a tener un contenido teórico que tiene que ver con las unidades, con estas unidades en particular, y la parte práctica va a tener un contenido vinculado con el estado de flujo de efectivo. Y esto no tiene nada de secreto lo que yo les digo, porque el primer parcial llegó hasta el estado de evolución del patrimonio neto. Entonces quiere decir que lo único que falta evaluar ahora, en términos prácticos hablo, es estado de flujo de efectivo e información complementaria. Entonces quiere decir que la mayor parte del segundo parcial va a estar en flujo, en el práctico. Y en el teórico, si todo el práctico o gran parte del práctico está
volcado al estado de flujo efectivo, entonces la deducción obvia es que en la teoría va a abarcar las unidades que no sean evaluadas en el práctico. Y ahí va a entrar en particular estas dos últimas unidades de integraciones económicas que son las que empezamos a ver la clase pasada. Por eso les pido que lo lean, que lo procesen, que lo mastiquen y que cualquier duda que tengan me lo hagan saber, porque ahora es mucha información y ustedes quizás no han leído, no están todavía encontrando los puntos de conexión con los temas y bueno, pero deberían poder dedicarle un poco de tiempo a esto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahora? Porque nosotros estamos hablando siempre todo el cuadro que yo sinteticé recién es la posición de la empresa que tiene una participación en un negocio conjunto. Ahora lo que vamos a ver acá es la mirada del negocio conjunto, es decir, qué tareas tiene que hacer el negocio conjunto, porque el negocio conjunto tiene sus propios estados contables, tiene sus propias registraciones, o sea, el negocio conjunto es un sujeto contable en sentido pleno, tiene sus propias registraciones y emite sus estados contables. Entonces, eso lo van a encontrar en el capítulo 11. Fíjense que dice, capítulo 11, estados contables de negocios conjuntos no societarios. ¿Por qué me habla solo de los no societarios? Porque los societarios, por definición, el negocio conjunto, de nuevo, societario, son dos empresas controladas, dos o más empresas controladoras que tienen una participación en una empresa controlada. Esa empresa controlada tiene sus registros contables, tiene sus estados contables, o sea, tiene autonomía en todo sentido y es un sujeto contable. El problema es con los negocios conjuntos no societarios. Entonces, para esos en particular está el capítulo 11 de la RT 54 y dice, resulta conveniente que un negocio conjunto no societario confeccione estados contables que muestren el patrimonio en condominio de las partes y los resultados del negocio conjunto no societario, de modo que cada una de sus partes pueda utilizarlo como base para reflejar en sus propios estados contables su participación en ellos, es decir, su participación en el negocio conjunto. Para el ejemplo que tienen allí, tenemos la empresa A, la empresa B, la empresa C. Si las tres empresas estuvieran formando un negocio conjunto y las tres empresas tuvieran distinta fecha de cierre y las tres empresas fueran co-controlantes, co-controladoras de ese negocio conjunto, pues el negocio conjunto tendría que emitir estados contables en cada fecha de cierre para que cada una de las empresas pueda apropiarse de los activos, pasivos y resultados que le corresponden sobre ese patrimonio en condominio. ¿Se entiende lo que digo? No, no entendí mucho, profe. Vamos a suponer que la empresa A, la empresa B y la empresa C, las tres son las co-controladoras de una unión transitoria de empresas. ¿De acuerdo? Sí, o sea que juntas controlan una unión transitoria. Juntas controlan una unión transitoria. Y las tres tienen fechas de cierre de ejercicio diferentes, que sería muy fácil si las tres tienen la misma fecha de cierre, pero como son tres empresas jurídicamente independientes, pueden tener tres fechas de cierre distintas. Entonces, la unión transitoria de empresas tendría que emitir estados contables en tres oportunidades, al 31/12, al 31/3 y al 30/6, para que cada una de las empresas pudiera conocer el valor de su participación en el negocio conjunto. ¿Entienden? Sí, Bien. Y los estados contables de los negocios conjuntos societarios, como los dije recién, elaboran sus propios estados contables porque es una sociedad con todas las características que nosotros ya conocemos, digamos, ¿no? Bueno, conversión de los estados contables, último tema. También acá, de nuevo, todo un tema bastante complejo
que nosotros lo vemos muy superficialmente, pero que ustedes van a tener que leerlo para entenderlo. El objetivo entonces acá es convertir los estados contables, todo un juego, porque nosotros siempre hablamos de la conversión, pero de la conversión de una transacción, o sea, hacemos una compra en el exterior y convertimos los importes y los expresamos en moneda argentina para poder hacer los asientos. Acá de lo que estamos hablando es de la conversión de todo un juego de estados contables, no de una transacción en particular, sino de todo un juego de estados contables, con lo que eso implica, porque en realidad todo el juego de los estados contables son las ventas de todo un ejercicio económico, los gastos de todo un ejercicio económico, los créditos, las deudas de todo un ejercicio económico. Entonces, en realidad, cuando convertimos los estados contables, estamos convirtiendo una síntesis de todo lo que pasó en esa empresa a lo largo del ejercicio económico. Y esa conversión la hacemos a los efectos de permitir la consolidación, esa combinación entre los estados contables de la controladora y de los estados contables de la subsidiaria, solo es posible si los dos estados contables están expresados en la misma moneda. Si están expresados en distinta moneda, esa combinación de los estados contables de las que habla el procedimiento no sería posible. Del mismo modo, o sea, aplicamos la conversión de los estados contables para la consolidación, para la medición del valor patrimonial proporcional y para los negocios conjuntos no societarios. Entonces, dice, para convertir los elementos de la situación patrimonial, la evolución patrimonial y la evolución financiera de una entidad en el exterior cuya moneda no es la correspondiente a un contexto de inflación, una entidad utilizará el siguiente procedimiento. Es decir, no hay inflación en la empresa controlada. No hay inflación en el país donde está la entidad controlada. A la fecha de los estados contables y a la fecha de la información comparativa se convertirán los activos y pasivos utilizando el tipo de cambio de cierre. Tipo de cambio de cierre correspondiente a cada una de esas fechas, o sea, fecha de cierre del ejercicio actual, tipo de cambio de la fecha de cierre del ejercicio actual y tipo de cambio de la fecha de cierre del ejercicio anterior. Convertirá los elementos correspondientes a la evolución patrimonial y a la evolución financiera utilizando el tipo de cambio de la transacción, excepto que opte por una solución práctica del párrafo siguiente y dice reconocerá todas las diferencias de conversión resultantes a una partida de resultados diferidos, ¿no? ¿Qué me está diciendo acá? Hacemos para activos y pasivos, tipo de cambio de cierre. Para todo lo que es resultados y evolución financiera, hacemos tipo de cambio de la transacción. Y como consecuencia de usar diferentes tipos de cambio, va a surgir lo que se llama una diferencia de conversión. Y esa diferencia de conversión se va a exponer en resultados diferidos, que esto es algo que ustedes lo mencionaban como ejemplo cuando estudiábamos el estado de evolución del patrimonio neto. Ahora están viendo de dónde surge esa diferencia de conversión, ¿no? Y va a permanecer en resultados diferidos hasta la venta de la inversión. Es decir, eso va a quedar ahí hasta que se venda la participación en la empresa subsidiaria. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Es mucha información. Bueno, esto es si la empresa, la empresa en la cual tenemos, la controladora tiene una participación, está operando en un país sin inflación. Ahora, ¿qué pasa si la empresa en la cual la controladora tiene una participación está operando en un país con inflación? Y entonces ahí tenemos estas dos posibilidades: hacer primero el ajuste por inflación y luego la conversión a moneda argentina y utilizar el tipo de cambio de cierre para todas las transacciones. ¿Está? Es decir, no hacemos esta distinción entre tipo de cambio de cierre y tipo de cambio de la transacción y directamente, como vamos a hacer el ajuste por inflación y vamos a llevar todas las mediciones a una fecha determinada, que es la fecha de cierre, entonces hacemos la conversión a moneda argentina
de todas esas mediciones, hacemos la conversión a moneda argentina utilizando tipo de cambio de cierre. Para todos los casos, tenemos que tener en cuenta los efectos fiscales, es decir, todo esto tiene que ir depurado del efecto del impuesto a las ganancias, porque el impuesto a las ganancias eh, en distintos países tiene distintas tasas, distinta normativa, entonces todo esto tiene que ir depurado del efecto del impuesto a las ganancias y tiene que ser revelado en notas. Bueno, lo que tienen acá en este cuadro es simplemente una síntesis de el 754, que es lo que leímos primero, y una síntesis de qué pasa cuando la empresa participada opera en contexto de inflación. Esa síntesis la tienen acá. ¿Mm? Cómo van a trabajar con los activos y pasivos, qué tipo de cambio van a aplicar y cómo van a exponer la diferencia de conversión que solamente existe cuando hay distintos tipos de cambio. Cuando utilizamos el mismo tipo de cambio para todas las mediciones no se genera esa diferencia de conversión y no hay nada que exponer. Pero si utilizamos distintos tipos de cambios, se genera esa diferencia de conversión que se va a resultados diferidos y permanece ahí hasta que se venda la participación. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda con esto? Muchísimas me imagino, pero bueno, tienen que empezar a leer y empezar a trabajar con esto, con más detenimiento. ¿Hay alguien todavía en línea? Sí, profe, reprocesando. Reprocesando, recalculando. Bueno, les hago la siguiente propuesta. Bueno, con esto damos por terminado todo el programa de la asignatura y ahora lo que ustedes necesitan, a mi manera de ver, ustedes verán después si este consejo les sirve o no, es sentarse a trabajar con todo lo que es el capítulo de consolidación, el 7, el 8 y el 11, ¿no es cierto? De lo que es la RT54. Capítulo 7, que es el que habla de consolidación, capítulo 8 y capítulo 11, que es el que habla de los negocios conjuntos. Y ir despacito, paso a paso, de modo tal de poder entender medianamente lo suficiente como para eh, comprender globalmente lo que significa consolidar y convertir. Consolidar en las distintas situaciones, consolidar estados contables en las distintas situaciones y convertir estados contables cuando eso es necesario. Leer mucho, leer. Y bueno, y luego todas las dudas que tengan, me escriben. Eh, yo sí voy a hacer la clase el jueves, vamos a tener clase normalmente, el viernes no vamos a tener clase, o sea que nuestra última clase, así en forma en línea, en tiempo real, va a ser este jueves. Allí ya pueden traer algunas preguntas, algunas cuestiones para ver. Voy a tratar de, no sé si me va a dar el tiempo, pero voy a tratar de hacer un ejercicio de conversión con números para ver si así de esa manera se puede visualizar más fácil lo que le estoy diciendo. Em, También tienen videos en el aula respecto del procedimiento de conversión. Así que tienen que empezar a tomar contacto con estos temas, porque si no les va a ganar el tiempo y no van a poder comprender todo antes del martes, que es el parcial. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces la tarea es leer, 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 tratar de entender esto y volvemos a conversar de todo esto el jueves. ¿Mm? Bueno, profe. Los veo el jueves y Dios. Bueno, Profe, no le sé si los consulto. veo, pero los escucho el jueves.